Bienvenidos a Negocios Capitales. Para El Capitalino, soy Marcela López Lozano. Tengo el gusto de entrevistar al maestro Luis Guacuja, quien es especialista en temas con la Unión Europea. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal, Marcela? Un gusto, como siempre. Bueno, y todos queremos saber esta guerra que inició, ¿cómo le va a afectar también a México? Aquí en Negocios Capitales queremos saber el contexto. Entonces, bueno, voy a empezar con la primera pregunta de cómo inicia este conflicto. Y bueno, empecemos. ¿Cuál es la relación de historia entre Ucrania y Rusia? Bueno, es una relación que antes eran una sola nación, una sola cultura. Ucrania fue parte de la Unión Soviética, ¿no?, hasta el desmembramiento del bloque soviético, y hay una relación también en un sentido cultural muy estrecho, ¿no? No por nada, buena parte de la población ucraniana habla ruso, siente una identidad con Rusia, ¿no? Y el discurso que dio Vladimir Putin hace unos días antes de la invasión a Ucrania, pues un poco trataba de reivindicar eso, ¿no? Diciendo somos una misma nación, con un mismo origen, pero remontándonos, digamos, a la época más reciente, cuando Ucrania y otras repúblicas socialistas se separan de la Unión Soviética después de la caída del muro de Berlín y el desmembramiento del propio bloque soviético, muchos países empiezan, digamos, a ser atraídos por el proyecto de la Unión Europea, ¿no? Y muchos de estos países terminan adhiriéndose a la Unión Europea. Pero antes de esa adhesión se incorporaron a la OTAN, a la Organización del Atlántico Norte, ¿no?, del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización que nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había pues todavía una tensión entre Occidente y la parte más oriental de Europa, y lo que se dice poco, pero archivos desclasificados de Washington así lo indican, es que hubo una suerte de acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, en el sentido de que, bueno, pues después de la caída del muro de Berlín, del telón de acero, viene la reunificación alemana, ¿no? Y Rusia no se opuso a esa reunificación, a condición de que la OTAN no se expandiera hacia el este, ¿no? Okay. Y sin embargo, esto sí ocurrió. Hay quien dice que la OTAN incluso dejó de tener sentido, ¿no? Quizá no, pero sí esa expansión que le tocó verla además a Vladimir Putin, ¿no? Cuando recién empezó su mandato, vio como una decena de países de Europa Central y del Este se fueron incorporando no solo a la Unión Europea, sino a la OTAN, con lo cual se vio rodeado de países quizá pequeños, algunos de mediano tamaño como Polonia, etcétera, pero que afectaban su zona de influencia. Y el caso de Ucrania es muy peculiar, porque Ucrania es un país con un tamaño considerable. En territorio. En territorio es del tamaño de Francia, sí, ¿no? En población es del tamaño de España, 42 millones más o menos de habitantes, pero con una frontera muy intensa, muy importante con Rusia, ¿no? Y entonces aquí está una de las raíces del conflicto, ¿no?, donde Rusia dice que se vio afectada su zona de influencia, ¿no? Y eso pues ha tenido en tensión desde hace tiempo a la región, no es un tema nuevo, ¿no? O sea, desde el 2014 y quizá antes, Ucrania se plantea si adherirse a una unión aduanera que tiene Rusia con algunos países como Kazajstán o como Bielorrusia, o apostar a su acercamiento a Europa. Y esto es lo que hizo Ucrania en 2013, hubo una revolución, la revolución de Maidán, que hizo caer entonces al presidente ucraniano, donde Ucrania apostó por una cercanía con la Unión Europea. Esto evidentemente molestó a Moscú y terminó con la anexión de Crimea
a Rusia, después de un referéndum ahí bastante cuestionable y cuestionado por la comunidad internacional, pero esta península al sur de Ucrania, que era muy importante en términos geopolíticos y geoestratégicos, porque había bases militares, porque es el paso. Rusia no tiene acceso al mar, sí, y Crimea le permite ese acceso al mar, la conecta incluso con el Mediterráneo, y por eso fue muy estratégica, ¿no? Al final, aunque protestó Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos, al final dejaron el tema Ucrania, ¿no? Y aunque dejaron ahí el tema Ucrania, el conflicto siguió escalando. Ha habido 8 años de confrontaciones, de una escalada de violencia, sobre todo en el este de Ucrania, con regiones separatistas, ¿no? Entonces esto es parte de la complejidad del conflicto que vemos ahora, y por eso reducirlo solo a una cuestión de blanco y negro o de buenos y malos no ayuda a entender lo que hay detrás de este conflicto. Hay mucho por detrás, como bien mencionas, desde historia. Ahora, qué importante el papel de la geopolítica aquí, ¿no? Totalmente. Con Ucrania. Totalmente, sí, porque Ucrania además es un territorio muy rico en minerales, pero además es el paso de muchos gasoductos que vienen de Rusia hacia Europa. Aquí está el tema, ¿no? Y a finales de 2021 se terminó de construir un gasoducto súper importante que no pasa por Crimea. Esto es la primera afectación, ¿no? No pasa por Crimea, rodea, pasa por el mar Báltico, y este gasoducto llamado Nord Stream 2 se supone que suministraría de Rusia a Alemania el doble del gas. Los 27 países de la Unión Europea en promedio dependen en un 40% del suministro del gas ruso. Algunos dependen al 100%, como Lituania, los países bálticos, y otros como Rusia el 50%. Entonces esta dependencia hace que también la posición de Crimea se verá, digamos, afectada económicamente, porque ya no le pagarán el derecho de paso de todo ese gas, ¿no? Sin embargo, este gasoducto ahora está suspendido, porque Alemania dijo, no, pues después de la declaración unilateral de independencia que hizo Rusia de estas dos repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, Rusia dijo no, vamos a suspender el gasoducto, ¿no? Eso no quiere decir que no haya gasoductos, hay otros que siguen funcionando, por supuesto, y más si pensamos que estamos en pleno invierno. Pero a Estados Unidos nunca le gustó ese gasoducto. Angela Merkel logró contener a Estados Unidos en ese enojo, pero claramente este gasoducto incrementa la dependencia de la Unión Europea de Rusia en términos energéticos. Totalmente. En detrimento de la influencia estadounidense, ¿no? ¿Y qué va a pasar si dejan de abastecer a todos estos países? Bueno, pues se va a encarecer el gas. De por sí, ¿no? Se han encarecido el precio de los energéticos, y ahora nada más tanto se ha ido acentuando el conflicto, pues ha aumentado el precio del petróleo, por supuesto del gas, y esto va a tener una repercusión en muchos otros ámbitos, como en el alimentario, ¿no? Porque solo entre Rusia y Ucrania producen el 30% del trigo a nivel mundial. Entonces, aquí estamos ante un tema que van a subir el precio de los alimentos. De por sí hay una inflación generalizada en todo el mundo por el tema de las consecuencias del COVID, de la cadena de suministros. Del cambio climático, las sequías, ¿no? Todo esto de la falta de agua. Además. Pues a sumarle todo eso, bueno, sí. Qué tremendo. Sí, entonces aquí también hay un tema que es el antecedente, donde tenemos al elefante dentro de la habitación, que es China, ¿no? Sí. La era Trump hizo que la influencia de Estados Unidos disminuyera de manera muy importante. Y en temas internacionales no hay espacios vacíos, ¿no? O sea, si alguien deja de ocupar un lugar, otro actor va a estar allí. Claro. Y esto hizo China. China fue, digamos, el que más ganó con la presencia de Trump. Y también Rusia. Cuando aparece la pandemia, China y también Rusia se convirtieron en los países que
empezaron a suministrar vacunas en muchas partes del mundo, como América Latina o como México, ¿no? Sí. Entonces, las vacunas que nos llegaron. Exacto, ¿no? Y que aceptamos, etcétera, ¿no? Sí, y que todas son eficientes, ¿no? Todas funcionan, todas que están en fase 3 funcionan según los expertos, ¿no? Pero no las aceptan, ¿no? O sea, vimos el caso de Djokovic en el torneo de Australia, ¿no? A él, pues no lo dejaron jugar por la vacuna, ok. Pero se dice poco de una tenista rusa que tampoco la dejaron jugar a pesar de estar vacunada. Porque estaba vacunada con la Sputnik, rusa. Exacto. Que no hay ninguna razón para no aceptarla, más que un tema geopolítico, ¿no? Entonces, Europa, que se tardó mucho se tardó y lo hizo mal en suministrar vacunas. Estados Unidos también se tardó y lo hizo mal. Y hay quien dice ahora, a ver, si hubieran sido tan eficientes Europa y Estados Unidos en suministrar vacunas a África como están suministrando armas a Ucrania, estaríamos en otro escenario, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de lucha de poderes a nivel global, donde hay una conveniencia, digamos, ¿no? De un conflicto armado, ¿no? O sea, ahí el discurso que pronunció Biden sobre el Estado de la Unión, pues justamente habla de la unidad, claro. Hay muchas cosas que unen, pero las guerras también unen a las naciones, ¿no? Entonces, este es un tema, sin quitarle la culpa y la responsabilidad a Rusia de lo que está haciendo en Ucrania, pero hay otros factores alrededor que es importante poner sobre la mesa, ¿no? Hay una guerra mediática, una guerra psicológica, una guerra de desinformación. Así es. Y es parte de este conflicto en estos tiempos, ¿no? Ahora, maestro, mencionas que las guerras unen y pueden unir países, como bien lo mencionas. ¿Cuál es el posicionamiento de China? China tiene un papel muy importante. Primero, hay que decir, China es un socio de Rusia muy importante en términos energéticos, en términos comerciales y en términos militares, ¿no? China se ha abstenido ahora en las resoluciones en el seno de Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad. Hay un tema que no le gusta a China, que es el tema justo de una invasión, de afectar la integridad territorial de un país, porque China tiene ese tema con Taiwán, ¿no? Entonces ese tema no le gusta. Pero en los otros dice, guardo distancia, y sí lo ha dicho en el Consejo de Seguridad, aquí hay muchos factores en juego, ¿no? Y sin estar muy presente, ¿no? Hubo un diálogo muy importante cuando se clausuraron los Juegos Olímpicos de Invierno entre Rusia y China, se firmaron muchos acuerdos, muchos compromisos, y digamos que quedó patente ante el mundo esta alianza entre China y Rusia, ¿no? Hay una alianza también, así como existe la OTAN, ¿no? Sí. Pues hay una alianza más asiática, ¿no? Donde China juega un papel fundamental, Rusia también, y pienso que dentro de sus cálculos de tantas sanciones en términos financieros y tantas sanciones que, por cierto, llegaron tarde, pues Rusia sabe que cuenta con China para, pues, digamos, una alternativa en temas de comercio, de suministro de gas e incluso en términos financieros, ¿no? Entonces este tema va mucho más allá de Ucrania. Ucrania es como el campo de batalla, sí, pero aquí hay una lucha de poderes, ¿no? Bipolar, digamos, entre Estados Unidos y lo que representan Rusia y China en la escena global el día de hoy. Maestro, ¿nos puedes compartir el posicionamiento de Cancillería con todo este tema de Rusia invadiendo Ucrania, por favor? Bueno, en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sí, y ahora una resolución que se adoptó en esta sesión especial de emergencia de la Asamblea, México ha tenido una posición, primero, de condena a la invasión de Rusia a Ucrania, porque afecta el tema de la integridad territorial de Ucrania, eso primero, ¿no? Pidiendo un alto al fuego inmediato, ¿no? Sí. Y también el diálogo, que haya una negociación lo antes posible, ¿no? Entonces, primero el alto al fuego,
y sí una condena por las violaciones al derecho internacional, por las violaciones a la Carta de Naciones Unidas, derechos humanos, etc., ¿no? Entonces, sí ha sido una posición, digamos, firme en ese sentido. México, como miembro del Consejo de Seguridad, ha acompañado las resoluciones tanto en el seno del Consejo como Rusia es parte del Consejo de Seguridad, China también, y tienen derecho de veto, cualquier resolución ahí pues no pasa. Por eso se convocó, y México respaldó también, una reunión de emergencia para que entonces fuera la Asamblea General de Naciones Unidas, los 193 países, los que emitieran una resolución de condena a lo que está sucediendo en Ucrania. Y así fue. Digamos, la parte que queda ahí es que esta resolución de la Asamblea no es vinculante, o sea, no es obligatoria, pero tiene un sentido simbólico importante, porque la gran mayoría de países, 141, sí condenaron esta agresión de Rusia hacia Ucrania. Y hay otro tema muy importante, los requisitos que deben de cumplir los países que quieren ingresar, ¿no? Son requisitos económicos, requisitos políticos que Ucrania no cumple. Ucrania es una democracia muy frágil. Sí. Ahora vemos al presidente, ¿no?, como el gran héroe, pero es una construcción mediática. Era un actor, un comediante, ¿no?, que hizo una serie, hacía de profesor humilde que accidentalmente se vuelve presidente. Y ese papel es el que lo llevó a la presidencia. Pero a ver, el señor tenía una popularidad de menos del 30%. El señor estaba involucrado en los Panama Papers, en los... es un tipo corrupto, ¿no? Sí. O sea, en los Pandora Papers también, ¿no? Entonces, democráticamente, Ucrania no cumple los requisitos para ingresar a la Unión Europea. Otro de los requisitos es que no afecte a la Unión Europea el ingreso. Ahora mismo, en las condiciones que está Ucrania, no es candidato, ¿no? Que no haya temas en contra de minorías. Y hay un tema en contra de minorías también, sobre todo en la parte este de Ucrania. Entonces, tiene por ahí varios tachecitos que ahora no están ahí. Es muy difícil que Ucrania entre a la Unión Europea. No es una cosa no es un tema de largo plazo, pero se entiende en el contexto quizá de la negociación. Los ucranianos, curiosamente, cuando les preguntan si quieren pertenecer a la OTAN, el 47% dicen que no. O sea, pues intención de los ucranianos. Cuando les preguntan si quieren pertenecer a la Unión Europea, sí, el 70% quiere, ¿no? Pero igual es un papel de negociación, decir, quizá Ucrania renuncia a la OTAN y apuesto por la Unión Europea, aunque sea un camino de muy largo plazo, y la Unión Europea le dirá que sí, pero no le dirá cuándo. Que, como bien dices, puede durar muchos años, pero eso da margen quizá para una negociación con Rusia, ¿no? O sea, si Ucrania se declara país neutral, sí, que no entrará a la OTAN, eso pues quizá deja tranquilos a los rusos, ¿no? Es lo que ellos quieren, pero pues a ver, mientras más tiempo pasa va a ser más difícil pues llegar a un buen acuerdo, o que digamos, la escalada de violencia, la pérdida de vidas humanas, pues entre más se extiende el conflicto, más complejo será. No le conviene a nadie, ¿no? Ni a Ucrania, por supuesto, ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a China. Ahora, aquí en Negocios Capitales tenemos el interés de saber cómo va a afectar esta guerra que está pasando del otro lado del mundo a México, no tanto económicamente como en diferentes ámbitos. Bueno, hay una afectación. A ver, las empresas que se dedican a la industria de la guerra son las que ganan, ¿no? Sí. No están en México, están en Estados Unidos y en Europa también, y son las que más ganan con una guerra, ¿no? Pero todo lo demás pierde, porque aumentarán los precios de los energéticos, del gas, de los alimentos, del gas, y las cadenas de suministro, sí, que ya de por sí estaban afectadas, pues ahora más, porque si están cerrándose los espacios aéreos en distintas partes del mundo, sí, esto tiene una afectación, ¿no? Ucrania también es el mayor productor de gas neón, ¿no? Entonces hay afectaciones en muchos sentidos, ¿no? En temas de industria, tecnología, comunicaciones, ¿no? Y deja pues al mundo en una situación muy, muy delicada, muy frágil,
sobre todo si consideramos que no terminamos todavía de salir de una pandemia y sus efectos, y luego una confrontación de esta naturaleza pues tiene repercusiones en todo el mundo. Maestro Guacuja, muchas gracias por esta entrevista. ¿Alguna conclusión con la que quisiera cerrar? Pues nada más apostar porque esto se resuelva lo antes posible, ¿no? Tomar en cuenta que también hay una guerra de desinformación brutal, ¿no? Justo ayer cuando se anunciaba una negociación entre la parte ucraniana y la parte rusa, por otro lado se decía que Rusia había intensificado los ataques, entonces estamos ante una vulnerabilidad como nunca antes, ¿no? De exposición a noticias falsas, ¿no? Es muy difícil distinguir cuál es la realidad en un sentido, ¿no? En una situación como esta, y lo más importante es que tiene muchos temas alrededor. Es un gran rompecabezas donde hay factores geopolíticos, energéticos, de intenciones de las naciones en particular. Estados Unidos se enfrenta a elecciones, Francia también, el gobierno del Reino Unido está a punto de caer, y todas estas cuestiones influyen en un conflicto como el de la naturaleza que vemos en Ucrania. Maestro, para todo el auditorio que nos está escuchando, que quisieran seguirte en redes sociales para que estén informados con lo que realmente está sucediendo, información veraz, ¿puedes compartir por favor tus redes? Sí, bueno, en Twitter, que es lo más para esto, es @Luis_Guacuja_A. Pues muchas gracias, maestro Guacuja. Con mucho gusto, como siempre, gracias. Ha sido un gusto tenerte aquí como invitado. Eres de los expertos que tiene México en temas con la Unión Europea. Te felicito porque además de que eres muy puntual, te sigues preparando y compartes todo este conocimiento con todos tus estudiantes también de la UNAM. Así es, muchas gracias. Soy Marcela López Lozano, aquí en Negocios Capitales para el Capitalino.